Change today for President Trump, and it could change even more tonight if and when Democrats who have control of the House. Entras al feed 200 veces por día. Compartís, posteás, opinás y editás. Pero el verdadero análisis del siglo XXI lo encontrás acá, en La Loge, con @AyelenOliva, más conocida como Ayelen Oliva. Qué lindo recibirte, queridísima amiga. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien, todo bien. Todo en Arroba orden. Ayelen Oliva, como ustedes la quieran llamar y como ustedes la quieran encontrar en redes. ¿Cómo están? Bien, vos. Bien. Ponele. Me meto con el tema de lleno. Ok. Hoy traje un tema bastante abajo, quiero decirles. Dale. Pará, nunca trajo un tema arriba. La verdad que Digámoslo. no. Sí, No. cuando hablamos La de verdad que no. Petarón. Es jodido arriba con la política internacional. La verdad que es bastante jodido. El otro día hablaba con alguien de que hay noticias buenas en política internacional. A veces sí, no es la mayoría de las veces, pero bueno, a veces suele suceder. No es el caso porque estamos viviendo en un momento bastante convulsionado en la región. Y quería traerles un poco, tomo la posta del oyente el miércoles pasado, que tiró esto, lo del terrorismo en Bolivia y que un poco el accionar de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad tiene que ver con la amenaza terrorista en Bolivia y todo esto que están diciendo los funcionarios del gobierno interino o de facto, mejor dicho, de Jeanine Áñez en Bolivia. Y quisiera plantear un poco, poner sobre la mesa la situación que tenemos hoy después del estallido de las protestas sociales en América Latina, en Chile, en Bolivia y en Colombia, porque se sumó, esto lo adelantamos, se sumó en Colombia el jueves pasado, hubo un paro nacional importantísimo y ahora siguen sosteniendo esas protestas en ese país. Y empieza a aparecer esta pregunta acerca de, ¿tienen algún límite las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, la policía en el accionar? ¿Hay que respetar los derechos humanos en momentos de levantamiento y protestas? ¿Cómo juega el tema del terrorismo en todo esto? Sí. Si hay realmente una amenaza terrorista. Bueno, un montón de preguntas que surgen de esto. Y primero les propongo como plantear el escenario de, bastante abajo en este sentido lo digo, de la cantidad de muertos, de víctimas fatales que dejaron hasta ahora las protestas, ¿no? Ok. Vamos a ir a Chile. Sí. En Chile, hasta el momento se registraron, desde el estallido de las protestas, 24 muertos, 12 de ellos son por incendios. Recordemos que en su momento habíamos hablado de esto, que muchos de ellos ingresaban, hubo instancias de saqueos de lugares donde quedaba incendiado el lugar y quedaban atrapados de esa situación y no podían escapar, pero 5 de ellos cinco de esas muertes se involucran al accionar de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Hasta el momento tenemos 2.800 heridos en Chile y 7.200 detenidos. Un dato particular del caso chileno. ¿Dónde te los metés? Es Sí, tremendo. es verdad, es un montón. Es una pregunta horrible, pero... Sí, un dato interesante y particular del caso chileno es que tenemos 220 personas que presentan traumas severos oculares, es decir, que perdieron parcialmente o totalmente la vista la vista de uno de sus ojos. Es un caso muy particular de Chile que están denunciando los organismos de derechos humanos porque, muchos de los que se manifestaron fueron víctimas de balines, de balas o balas de goma que iban directamente apuntados a los ojos y hubo una gran manifestación en torno a eso que decían, bueno, justamente ahí estamos viendo un cartel que decía Piñera, devuélvenos los ojos, y hay toda una movida de derechos humanos bien fuerte con todo eso. Pero además de todo esto, la Fiscalía registró alrededor de 1.100 denuncias por torturas en Chile, también 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad, y la policía anunció el martes la suspensión temporal del uso de balines o perdigones para evitar esto. Ahora, ayer creo que fue, hoy a la mañana, salió un decreto donde Piñera le quitaría de responsabilidad penal al accionar de las Fuerzas Armadas, algo muy parecido a lo que pasó con Bolivia. Sí, la verdad, bastante... Ay, colgué. ¿Qué dijo? No, repetí esa última parte, quitaría... Ay, por Dios. Ay, Pará, por Dios, porque lo perdí a Santi mucha- como 15 minutos. Qué Mucha data, Por eso no hablaba. Yo estaba como... ¿Saludo con beso o con Qué pico? difícil. ¿La política es gay? No, Perdón, ¿qué pasó que Sofi dijo no?
No, que el gobierno de Sebastián Piñera avanzó con un, creo que es decreto, Sí. donde quitaría de toda responsabilidad a las Fuerzas Armadas en su accionar, algo que es lo mismo que pasó en Bolivia. Pero que ¿para fue qué muy significa criticado. quitar de responsabilidad? O sea, ¿es lo que yo creo? ¿Qué es lo que crees? ¿Piedra libre? Hagan lo que quieran. Están justamente Impunidad. diciendo que en un contexto de mucha conmoción social están regidos por otros parámetros que por ahí no son los convencionales, porque tienen mayor capacidad de acción. Que es lo mismo que pasó en Bolivia con ese decreto, ¿se acuerdan? No se me hace acordar algo muy horrible que ha pasado en nuestro país, básicamente, ¿no? O sea, cuando se le quitaba... No es para tanto, no es para tanto. Por eso no quiero decirlo para no No embarrarla, es para pero- tanto, pero, o sea, porque no tenemos, porque acá hay un civil que le está dando esa orden. Ok. Un civil que le está dando esa Ok. orden a las fuerzas de seguridad, es otra situación. Pero por supuesto, y acá entramos en este tema que afecta también a Bolivia y todo esto, que es algo sumamente criticado por los organismos internacionales y los organismos de derechos humanos que dicen siempre las fuerzas de seguridad, incluso en situaciones así, tienen que dar respuesta por su accionar. O sea, no pueden Claro. hacer lo que quieran y ya está, ¿no? Pero bueno, eso es un debate que se abre y después yo voy a entrar un poquito con el Dale, tema de listo. Bolivia, que también trata este tema. Así que varias denuncias en Chile, como el tema de detención ilegal de manifestantes, disparos a los militantes que en contra de las viviendas, bueno, violación a detenidos, simulacros de fusilamiento, cosas que en teoría no pueden hacer las Fuerzas Armadas chilenas ni los carabineros, que es la policía chilena. Pensé que la ibas a bajar, pero nunca me imaginé No, que y de tanto. hecho puede ir todo más arriba y más oscuro todo el tiempo. ¿Puedo pedir una pausa? Sí, Me fumo un pucho. sí. Digerís todas estas Claro, informaciones. es mucha información. Sí. Chota. Podríamos reírnos, pero la verdad que no, porque esto es serio y esto es la realidad. Bueno, listo. Bueno, qué oscuridad. Volvamos a la oscuridad. Sí, volvamos a la oscuridad un poquito. Voldemort. Vamos a hablar ahora de Bolivia. Pasamos por Chile y hablamos de la cantidad de muertos que hay en Chile. Vamos a ir a Bolivia porque en Bolivia la Defensoría del Pueblo dice que hasta el momento hay 32 muertos producto de las protestas. Más que en Chile. Miles de heridos, más que en Chile y hace menos tiempo que en Chile. Tuvimos 2 hechos de violencia bien concretos, de represión a la protesta social bien concretos. Uno fue en Sacaba, en Cochabamba, que fue el primero de todos, donde murieron 9 personas. Eran un grupo de cocaleros que intentaban ingresar con una marcha a la capital de Cochabamba y fueron frenados, y la forma de frenarlos fue justamente represiva, y de esa manera murieron 9 personas y bueno, hubo varios centenares de víctimas. Y otro de Zancata. Zancata es conocido como es una planta, un sitio de YPFB, de la mayor planta de gas cercana a La Paz, que administra y suministra de energía a La Paz. Estaban tomadas por un grupo de manifestantes, y para desactivar esa toma de la planta, bueno, también terminaron con una acción violenta que terminó con 9 personas muertas. Esas 9 personas, muchas de ellas fueron los ataúdes, famosos ataúdes, seguramente vieron esas Ay, imágenes, que a los 2 días hicieron una marcha camino a La Paz, cientos de bolivianos y bolivianas, y llevaban los ataúdes de esas personas muertas el día martes hasta el centro de la capital, que fue también bastante fuerte, porque también empezaron a gasear a los manifestantes y terminaron dejando los ataúdes en las calles, al lado de los tanques, todo como un nivel realmente de mucha violencia y una situación muy fea, ¿no? Cargada de toda la símbolos, sociedad. ¿no? También. Cargada de símbolos, sí, totalmente. Porque es muy simbólica toda esa situación, dejar tanques con cadáveres en... Sí, muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Muy Y también me acuerdo que la semana pasada fue viral, entre un millón de comillas y de una manera horrible también, la imagen de una mujer reconociendo el cuerpo de su hijo. Sí, también. Debajo de unas Sí. mantas, que también despertó la polémica en redes sociales de aquellos que compartían esta imagen, como tratando de buscar empatía con esta mujer, diciendo hasta qué punto vamos a compartir imágenes y no... ¿Qué creen de eso? Yo creo que es necesario compartir esas imágenes, me parece. O sea, por un lado creo ¿No? que estamos todos de acuerdo en que es necesario compartir Para imágenes saber qué pasa, básicamente. de la represión y de estas cuestiones, porque no llegan a los medios masivos de comunicación, por lo pronto de Bolivia. Acá sí, porque de hecho de esto estamos Sí. hablando, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, la intimidad, el dolor de cada uno siempre tiene derecho a ser preservada. No sé cómo debe ser la situación de convertirse en el símbolo de lo que puede representar el terrorismo de Estado para esta mujer que acaba de perder a su hijo y que su imagen y su llanto recorre el mundo. La verdad que la intimidad no sé, es raro también, ¿no?
Sí, es como esas preguntas que siempre se dan con los periodistas de guerra o esas Sí. cosas de... Creo que es diferente igual compartir esta imagen que la de Robbie Williams ahorcado. O sea, esta imagen realmente puede servir para algo y para entender una realidad. Claro, Completamente. Y la otra Es es puro verdad. morbo y meterte en la intimidad de una familia de alguien muy famoso, que es un actor y nada más. Mismo cuando se compartieron las de Maldonado, si bien Sí. no es ni tan Robbie Williams ni tan Bolivia, digo, había también una cuestión política alrededor de Maldonado. Compartir la imagen no aportaba nada a la historia, es que a la pregunta historia. sería, ¿hacia la historia Sí, ¿se acuerdan esta imagen? de la imagen del chico sirio ahogado Sí. en las costas Sí. tratando de cruzar con una bala? Para mí fue importante, es súper horrible esa imagen, pero era importante la viralización de esa imagen porque de alguna manera hablamos de cientos de miles de refugiados, de gente que cruza y se ahoga en el mar, el Mediterráneo, y de repente ves un nene ahogado en la costa y te impresiona de una manera que, digamos, de alguna manera lo que hacemos, me parece, con eso es humanizar el conflicto, ¿no? Saber Aparte, que hay... Obvio. Digo, acá estamos hablando 23 muertos, 30... Es súper frío y atrás hay vida, familias, un montón de Claro, historias, para mí te ¿no? empatiza mucho con lo que pasa. Mismo las imágenes de lucha que vemos, bueno, si bien es horrible, estás viendo una imagen de lucha, o sea, de unos militares que reprimen, un pueblo que resiste. Es diferente a ver a alguien muerto, a una mamá llorando, No, obvio, a un obvio. ataúd al lado de un tanque. Es como que te lleva a otra instancia de todo esto, que es donde uno, creo yo, conecta mucho más y se entristece mucho más por lo que le está pasando. Obvio, es un tema muy Al interesante. La foto del nene también tenía algo de estar despojado, de no estar rodeado de nadie, Claro. de todos y de nada. O sea, es como el mundo te está mirando, pero tu mamá dónde está y por qué no te está abrazando de alguna sí, manera, también. ¿no? También acá en Bolivia me parece que lo que pasó con la imagen de esta mujer era los que quedan vivos, básicamente, llorando a los muertos, porque la imagen se centraba mucho en la tristeza de esa madre por haber perdido a un hijo, más que en el cadáver en sí mismo. La del Pero es un tanque debate también. de toda la vida, que es muy interesante, me parece. La del tanque y los ataúdes es lo mismo, es me cago en la vida, me cago en la muerte y me cago en todos ustedes. Sí, el me cago en la Completamente. muerte también es fuerte, ¿eh? O sea, a mí Sí. me pasó Sí. con esas imágenes donde había una que la puse en Twitter que me pareció bastante fuerte, que eran varias personas llevando un ataúd y en el instante que un policía o alguien de las Fuerzas Armadas gasea en la cara a 50 centímetros a una de las personas que está llevando el ataúd y tiene que bajarse y soltar el ataúd y lo agarra, eso se ve en una imagen, o sea, es una foto, no es un Qué video, fuerte. que el que está del otro costado trata de agarrar la parte que él no puede agarrar, ¿no? Y vos decís, loco, estás llevando un ataúd, ¿viste? Es como una cosa Sí. muy fuerte, ¿no? Pero Creo bueno. que alguna vez lo hablamos acá. Para mí el peor insulto de la historia del mundo es me cago en tus muertos. Ujú. Me parece que es como lo más, lo peor que le podés hacer a alguien de alguna Sí. manera. Y es lo que pasa un poco cuando a ver, el problema tampoco es que se difundan estas imágenes necesariamente. La raíz del problema es por qué ocurre lo que ocurre que nos lleva a que estas fotografías e imágenes existan, ¿no? Sí, ahí se arman, también se generan íconos producto de estas, como decíamos, estas fotos de recién, o esas imágenes que circularon de Bolivia. Y otro de los íconos también viene de Colombia, que fue creo que el día de ayer, de un chico, Dylan Cruz, es un bogotano de 18 años, que terminó muriendo producto de las protestas que se estaban dando en Bogotá. Estuvo internado un par de días, terminó falleciendo, pero esto fue el día sábado, el sábado a las 4 de la tarde. Él estaba caminando. Ahí se ve en ese video muy chiquito, casi imperceptible. Arriba de todo, muy chiquito, insisto, ahí donde hace zoom la cámara, donde hay un chico que va caminando y de espaldas recibe un disparo y cae. Sí, lo vi. Lo cual, Ay, no, bueno, yo no, ¿cuál, dónde? ahora de vuelta si lo pasan, arriba, arriba, arriba. Bueno, ahí se ve, hay otros videos también que por ahí se ven un poco más de cerca. Uf. No ese es el caso, ahora vemos que es ese. No. Bueno, lo que desató todo claramente, digamos, la gente en Bogotá y en Colombia lo tomó como un símbolo de todo esto porque ahí hicieron una protesta también después de este disparo a Dylan Cruz, Wow. donde se tiraron en la calle como simulando que todos están, en esa situación, justamente Wow. criticando y repudiando la represión de la policía, porque básicamente es un tiro por la espalda, ¿no? Entonces ahí no hay enfrentamiento, No hay nada. ningún tipo de cosa. Él había agarrado un gas, una granada de gas lacrimógeno y la quería tirar de vuelta a la policía, pero no tenía armas de fuego, no tenía ningún tipo de, no estaba en una situación de enfrentamiento con las fuerzas como para ¿Pero lo recibir ese mataron al disparo. nene? Lo mataron, murió. Qué fuerte la imagen también que estamos viendo de toda la gente acostada y Santi,
reflexiono, nada que ver con nada, todo que ver con todo. Ayer la Breuer, ¿te acordás que nos habló del arte moderno, qué sé yo? Y hablaba de que, por ejemplo, acá durante la dictadura en nuestro país, las figuras que empezaron a dibujar en el piso, toda la gente que estaba buscando a los desaparecidos, se convierten en parte del arte que refleja la verdad de la sociedad de ese momento, ¿no? Y cómo esta imagen mega artística, horrorosa, ¿no? Porque sembrada sobre el horror, básicamente, también empieza a reflejar una época y cómo se vive en este momento la política y la cuestión social en Bolivia. Es lo primero que pensé cuando lo vi. ¿En serio? Mira. Sí, no quise decir es arte, porque, o sea, el contexto pero es sí. horrible. Pero sí, porque aparte es Chile y gente que está desarmada, gente que no Colombia. tiene los recursos que tienen los militares o la policía, recurren a este tipo de expresiones simbólicas, porque son muy simbólicas, para expresar lo que sienten, lo que les pasa, lo que está pasando en el país. Digo, como personas que tienen un tanque con metralleta, con granada, con todo, como los contrincantes o contra quienes están luchando deciden responder de esta manera. ¿Cómo esto puede ser fuerte en semejante lucha? Y lo es. ¿Por qué? Lo es, porque es una imagen que recorre el mundo y que expresa y explica lo que sienten y lo que pasó. Pasó lo mismo con esto que te decía de las víctimas que perdieron un ojo y hubo una manifestación con toda la gente con un ojo tapado. Chile y Colombia, yo creo que Bolivia no, pero Chile y Colombia son muy fuertes en el arte de protesta, ¿no? El arte de protesta es... ¿Esto fue en Colombia? Eso fue en Colombia. El otro día hablaba con una chica que investiga todos estos temas que es bueno, tiene una historia muy interesante de cómo canalizar y con el arte también expresar y protestar. Y mostrarla al mundo, ¿no? También. Claro, y incluso tocar una fibra ahí que por ahí no se toca de otra manera y empatizar un poco con el otro que no está en la protesta y que de alguna manera se acerca y empieza a entender la complejidad de lo que está pasando. Bueno, ¿no? hubo como una marcha sí, una protesta feminista. Ayer, hace 2 días, la Sí. viste, imagino. Sí. Estaban todas cantando al mismo en tiempo Chile, y se eso movían al mismo tiempo. Sí, tremenda. Bueno. Tremendo, lo mismo. bueno. Muy bueno. Lo que se está criticando en Colombia es el accionar del ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia, que lleva siendo acusado por sus prácticas represivas, tiene cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Exacto. El ESMAD es un organismo antidisturbios que se creó en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana y se creó en uno de los periodos más agudos de la guerra contra la guerrilla, contra la FARC. Lo que pasa es que ahora estamos, digamos, a 3 años de acuerdo de paz con la FARC, o sea, no tenemos ese mismo escenario de 1999, fue creado para un fin especial con carácter transitorio y de repente continuó, y no solo continuó, sino que durante el gobierno de Álvaro Uribe se formalizó y hoy opera en este tipo de accionar que son protestas en las calles de civiles, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos, digamos, una situación que es muy criticada por los bogotanos y los colombianos en general, que es, bueno, ¿qué pasa con estos cuerpos especiales de la policía, digamos, para accionar en este tipo de cosas? No sé si querías decir algo. No, es una pregunta muy boluda, pero agudo es cuando es muy grave. Muy grave. No tiene sentido, perdón, No nada de tiene eso. sentido, es verdad. No tiene sentido. Porque el otro es grave. Porque el otro es grave. Grave y agudo. Lo contrario, agudo es grave y agudo representa grave. Muy bien, Por eso nunca Sofi entiendo. Carmona. Cuando dice enfermos agudos también me quedo pensando como Muy que... bien, Sofi Carmona. Arre. Una enfermedad así chiquita. No. La, Enfermedad del helio. No, bueno, perdón. La ONU Derechos Humanos, la ONU de Derechos Humanos en Colombia pidió que sean esclarecidas las responsabilidades por la muerte de Dylan Cruz por parte de la Fiscalía. Bueno, realmente un tema bastante complicado ahí en Venezuela y continúan las protestas, así que en Colombia. Pero quería ir a Venezuela Dale, porque también. tampoco voy a evadir Venezuela, que si bien Entiendo. no está ahora en una situación, digamos, de protesta social en este momento, también es importante aclarar que, según el último informe de la ONU, casi 7.000 manifestantes perdieron la vida en el último año y medio. En el 2018, el gobierno registró 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por resistencia a la autoridad. O sea, es la que peor está. Es la que peor Aunque, está. aunque no estén haciendo todo esto. No, ellos ya vinieron, digamos, ahora no están en una situación, por eso lo quiero mencionar. Si bien no está ahora estalladas las calles de Venezuela, sí lo estuvieron a principio de año y durante todo el año pasado de manera muy fuerte, incluso antes de, creo que fue agosto del año pasado, con manifestaciones una tras de la otra, y bueno, eso generó esta cantidad también de muertes. Esto según datos, por supuesto, de la ONU, el famoso informe de derechos humanos en el que fue Michelle Bachelet hasta allá.
y que no le gustó, o por supuesto, nada a Nicolás Maduro y dijo que no era tan así, esos números y qué sé yo. Qué fuerte. Una pregunta, pero ¿te bueno. puedo hacer ayer? Ya que sabes tanto Sí. de política internacional. ¿Por qué hay una banca a Maduro? O sea, ¿por qué hay un repudio a todos los gobiernos que están pasando por esta situación? Y en Venezuela, que es donde más muertos hay en un año, Igual quien lo banca. escuché mucha gente que lo que banca, como que piensa que Sí, que, o sea. no sé, tiene un plan. No, bueno, hay un problema con Guaidó. O sea, hay como ahí una situación también. Es como que creo que en Latinoamérica en muchas oportunidades se está dando esta cuestión de, a ver, no es que cualquiera puede ser presidente. O sea, que uno no esté bien lo que está haciendo no significa que el otro que viene y viene a quitarle el poder democrático que tiene otra persona esté bien. No, pero por más de que esa 6.000 democracia muertos. sea muy endeble. 6.000 muertos en un año por resistir a la autoridad. Sí, no, para mí es sumamente repudiable. Lo que pasa es que también, bueno, la historia política de la oposición venezolana no ha sido la más democrática del mundo en Venezuela, entonces también tiene como una trayectoria. Ahora ya sí, porque está un poco, digamos, está un poco más... como están concentrando tanto poder por parte del poder político de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela, etcétera, ya están un poco más claras las situaciones, pero lo que pasa es que la oposición venezolana no ha sido lo más democrática en Venezuela cuando sí ganaban elecciones democráticamente, cuando un montón de cosas. Entonces, hace que sea difícil esto de poner en los buenos, los malos de un lado del otro. Digo, es una situación mucho más compleja que además tiene ya años, casi 19, 20 años tiene, digamos, desde que llegó en 1999. 1999 llegó Hugo Chávez al poder. Y bueno, con muchos, digamos, hay mucha historia. Un día podemos Pero hablar para la de oposición Venezuela, estás pero considerando ahora a Maduro, digamos. no. Cuando está, tipo a la de No, sí, Guaidó. gobiernan, sí. Ok. Claro, que bueno, gobierna Maduro, gobierna Maduro, ¿no? claramente. Igual un poco, también lo hablamos hace poco a esto, como uno puede estar, no me parece mal si estás en contra, de quién querés estar en contra, si más en contra de Guaidó o más en contra de Maduro. El tema es cuando eso de estar en contra te pone a favor de uno de los dos también. Es rarísimo. Que es rarísimo, porque no estamos hablando de un país, nada, eso, 5.000 muertos en un año, ya no hay mucho más para debatir al respecto. Sí, sí. Y sobre todo en un contexto que no es tan caótico, entre mil comillas, como el resto de los países que estamos viendo No, pero ahora. ahora. Yo Claro. algún día también Pero digo, Así no- la conocimos a Yelena Oliva, Sí, ¿eh? me mete- Así la conocí yo, por lo menos dije, ¿quién me puede explicar qué pasa en Venezuela? Ahí me metería, algún día que nos metemos seriamente, porque si lo tocamos por arriba nos van a pegar por todos lados. Digo, no dijeron esto, no dijeron lo otro. Lo podemos tratar un día Ok. en profundidad. Ok. Sí, también, insisto en esto, digo, en su momento, creo que fue 2014 o 2013, el tema de las guarimbas, de la salida de Nicolás Maduro. La oposición también en las calles civil ha sido también muy violenta. Entonces, digo, tenemos situaciones que complejizan un poco el análisis, pero claro, bueno, ya están como en otra instancia donde mucho no creen, no sé si decirlo al aire, ¿no? Pero muchos no creen en el sistema así como democrático liberal electoral en Venezuela, y eso, bueno, ya abre un escenario totalmente distinto al resto de los países que estamos Claro. mencionando, ¿no? Claro. Es muy complicado todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica y sin duda me parece que no ayuda que en varios países estén ocurriendo cosas Sí. del mismo estilo porque se van avalando entre sí, pareciera, Mm. entre 1.000.000 de comillas y de algo en lo que Sí, siempre me duele directamente. Siempre me gusta decir que cada país tiene su particularidad, su historia, sus luchas, que son distintas, que no son todo lo mismo, que no todos piden lo mismo, ni todos los procesos son iguales, pero lo cierto es que en simultáneo se dieron unos levantamientos, protestas en distintos países que son masivas, que están siendo también fuertemente reprimidas y que de alguna manera, para mí, el mensaje, digamos, que uno quiere dar de un lugar bastante cómodo, que es el periodismo, uno no está en la gestión, no es presidente de la nación, pero digo, uno esperaría que los problemas políticos se resuelvan con más política y no con represión. Digo, porque atrás de la salida de la gente en la calle hay pedidos concretos de cosas. Entonces hay que dar respuesta a eso, y la solución no es digamos, tirando tiros, ni bala de goma, ni gases lacrimógenos para que la gente vaya a su casa, sino tratando de entablar canales de negociación con esos sectores. Cuando se puede, a veces es muy complejo, porque a veces no hay una cabeza política bien clara donde, como pasó en Chile, donde se puede hablar y negociar, y a veces no queda otra, digo, que sentarse a escuchar y, digo, como convocar a gente para tratar de encontrar una salida negociada a todo eso. Clarísimo, y me encanta lo que acabas de decir, creo que es lo más importante de todo lo que venimos hablando.
Así es. Hay un audio de la lógica. En eso, Santiago, te banco. Vamos. 7.000 muertos. No hay más muestra que esa. Ok. Ideología aparte, es increíble. Son cosas que pensamos que habíamos dejado atrás en otras dictaduras. Sí, obvio. Igual, perdón. Le quise pero poner humor y para era mí- recontra solemne. No, pero para mí es como que 1 o 2 muertos o 7.000 en un punto, Sí. obvio que no es lo mismo, No es lo mismo, sí, pero. ni uno. ¿no? Obvio, de hecho. Hay algo de ni uno. Cuando arrancó esto, Aye dijo 24 muertos en Chile. Ujú. Yo dije, claro, claramente cada muerte importa porque 24 en un país donde hay millones y millones, tampoco es tanto, pero sí, uno ya es un montón. Obvio. De 24 dijo en Bolivia 38, no me acuerdo cuántos, Sí. más o menos. En Venezuela 7.000, o sea. Es una locura. Es una locura, no, Es no. una locura. No, Es una locura, pero bueno, es un ¿Cuál es la conflicto que viene de solución hace igual? muchísimos años también. Previo a la muerte de Chávez, en Venezuela ya había una situación muy complicada a nivel político y también a nivel social. Entonces, me parece que atraviesan una situación muy complicada y como Latinoamérica es tan importante ejecutar todo lo que aprendimos de las épocas más oscuras que incluso tuvo Latinoamérica en el pasado, ¿no? También me parece que hay un despertar de los pueblos que más allá de todas las adversidades que están atravesando, es contundente. Sí, a mí ni gobierno de izquierda, ni de derecha, ni de cualquier color político me gusta la represión del Estado y eso es Nunca. como el mensaje que Claro, me creo que interesa cuando dar, ¿no? Pero bueno. con todo esto que pasó, que está pasando en Latinoamérica, con cada país que, digo, hablemos de Chile, hablemos de Colombia, hablemos de Bolivia, somos muy tajantes con que no estamos de acuerdo con esto y no debería pasar. Y no me importa la ideología del que lo genera, debería moverse, debería tener la humildad y la humanidad de moverse y que esto no pase más. Que fue la diferencia que vimos entre Bolivia y Chile. Que en Bolivia dijo, che, yo me voy y Chile todavía está ahí. Totalmente. Y por lo que aprendimos acá la semana pasada, Ahí te amo. o sea, los militares tienen que, no sé si reprimir, pero tienen que bancar al pueblo porque si no estarían siendo parte también de un golpe de Estado. Completamente. Entendimos mucho más. Ahora, cuando hablamos de Venezuela, es como que entramos en un debate. No, pasa que, no, es que en realidad, y es más raro, digo, ¿por qué no nos ponemos tan tajantes cuando hay 7.000 muertos como nos ponemos con el resto de los países? Más allá de cuál sea la ideología de la oposición o del gobierno, digo, ¿qué Sí, yo pasa en coincido. Venezuela que Completamente. no nos ponemos tan tajantes a la hora de hablar de 7.000 muertos y hablamos muy tajantemente de 24 en Chile, cuando habría que hablar igual tajante con 1 o con 100.000 Ujú. o con quien sea? Toda Igual la razón. pregunto realmente qué pasa, no es que sé qué pasa, sino que realmente digo, ¿por qué Venezuela tiene como ese amparo de tanta gente de poner en tela de juicio si está bien o mal que mueran tantas personas? No sé. Sí, existe el derecho a la protesta social, esto está amparado por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es, bueno, una declaración sí, dice del hombre, pero bueno, Damn. de la OEA, también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, por la Convención Americana de Derechos de la OEA. La gente tiene derecho a manifestarse, no solamente tiene derecho a expresar su posición política en las urnas, que es lo que decíamos y lo que está buenísimo porque es como lo más ordenado y lo que, digamos, nadie corre riesgo de su vida y todo esto, pero cuando no existen estas posibilidades, cuando hay un sector social que se siente desoído, tiene el derecho a protestar y ahí aparece justamente, bueno, qué respuesta da el Estado. Y para eso existen organismos internacionales, organismos multilaterales, organismos de derechos humanos que también tienen que velar por la garantía de los derechos humanos en estas situaciones. Y yo creo que ahora estamos viendo en América Latina una situación donde estos organismos están cumpliendo, deben cumplir un rol clave y tienen que estar muy presentes y tienen que ser muy precisos con los informes que salgan de ahí, tienen que hablar con todos los sectores de la sociedad para efectivamente, porque cuando tenemos sociedades que están tan polarizadas y cuando, digamos, lo que se está justamente haciendo una crítica al poder político y cómo el poder político le da órdenes a las fuerzas de seguridad para que operen de determinada manera, no va a ser el Estado, el gobierno de ese país el que saque informes sobre los derechos humanos. Tiene que ser Totalmente. alguien de afuera, ¿no? Y en Obvio. ese caso aparece un organismo importante que es la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que estuvo en Chile, que está ahora en Bolivia, que estuvo ahí, lo vemos a su director, que estuvo en Bolivia tomando testimonios a las familiares de Alto director. alto literal, tomando testimonios. La verdad fue muy fuerte porque la llevaron ahí a una escuela una iglesia, no sé, del Alto,
donde todos los familiares pasaban y contaban su historia y les llevaban videos. Lo bueno de ahora también es que todos tienen grabado todo, ¿no? O sea, como que hay registro de absolutamente todo. Sí. Videos de cómo habían caído sus familiares, etcétera. Muy fuerte, porque, bueno, todos pasaban ahí y llorando y cada uno con su situación y pidiendo justicia, y etcétera. Y ahí van a sacar, seguramente van a hacer pública en unas semanas, imagino yo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y también en Bolivia y también en Chile, donde la vez anterior que estuvo la CIDH en Chile fue durante la dictadura de Pinochet. Ok, Y ahora vuelve para este contexto. Así que, bueno, importante. totalmente. ¿Escuchamos a la Otro audio. Loye? Sí. Sí. Hola Loye, no se olviden que los primeros días de los inconvenientes en Chile, Maduro dijo, el plan está en marcha, o va en marcha o algo así. Después pasó lo de Bolivia, después pasó lo de Colombia. Al principio es como que lo tomaron a la ligera, pero mucha organización me parece. Sí, a la Argentina también. No sé. Bueno, yo disiento totalmente con esa posición. Sí. Esa posición ¿La es... del audio o la de Sí, la del Maduro? audio. Ah. Es el Porque- Boca River que no, arman no, los porque- argentinos en cualquier lugar. No, pero por esto, él lo dijo en Qué una bronca. situación, en realidad fue una, entre comillas, humorada de Maduro. ¿Por qué? Porque lo estaban diciendo, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto acá, digo, en Colombia también el gobierno de Iván Duque, gran opositor a Nicolás Maduro, estaban diciendo que había un complot. De hecho, el partido de Iván Duque, el presidente, que es también partido de Álvaro Uribe, de la derecha colombiana, sacó un comunicado antes del paro nacional del jueves pasado diciendo que era el Foro de San Pablo que se estaba organizando para oponerse a los gobiernos democráticos de América Latina, etcétera, etcétera. Entonces digo, Nicolás Maduro en ese discurso hace una respuesta a eso. Ok. Que trata de ser irónico, pero como no estás en condiciones de ser irónico, Nicolás Maduro trata de hacer una respuesta como ordenada, trató de hacer un chiste ahí, para mí salió pésimo, pero realmente no, digamos, eso también me interesa aclararlo. Si Nicolás Maduro es un gobierno en decaída, que no tiene fuerza para nada, que ya no lo apoya ni su gente, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos decir que está planificando los levantamientos de toda América Latina? Digo, a mí me parece desproporcionado eso y me parece subestimar también a la gente que está saliendo en cada país por sus diferentes cuestiones, como que Siento Siempre- que sí. sea el foro de San Pablo o no, de Sao Paulo sería. Sao Pablo. Depende Sao de- Pablo, sea el foro de Sao Pablo o no sea esto. El foro. Del foro de Sao Pablo. Y después tratarlo con humor, en el caso de que sea mentira. Sí, sí. Digo, de los dos lados me parece re cínico. sí, obvio. Desinformar y usar la ironía en este contexto. Igual los políticos a mí, por lo general, me parecen cínicos. Y sobre todo, cómo responden en estas situaciones tan... No sé, me acuerdo el audio de la mujer del presidente de Chile. Sí. Era onda, pero esta mujer no es que Está está mal. mal, es que no, pero que no debería estar, no sé cómo explicar. Hace muy mal a la sociedad Sí. alguien con tanto poder que piense con esa frialdad en un contexto de tantas muertes. No sé, es como medio más que triste, se vuelve como desesperante en un momento. Completamente. Hay un audio de la Loye. Hola Obvio. chicos, la verdad muy linda la columna que hacen con Aye, los refelicito. Preguntita para Aye. Sí. ¿Por qué cree ella que está pasando todo esto que pasa en Latinoamérica? ¿Por qué surgen estas problemáticas, digamos, como en cadena? ¿Hay algún factor externo o por qué? Mi pregunta es ¿por qué sucede que es un desencadenamiento de conflictos en toda nuestra América? La gente confía mucho en vos. Sí, no, preguntaza, ¿eh? ¿Por qué sucede esto? Habla al país, habla a Latinoamérica, Habla a al país. Yelén Oliva. Frente a 40 millones de argentinos. Sí. No, lo que me parece, yo no veo el tema del factor externo, lo decías vos cuando cerramos la columna de la Embajada de Estados Unidos y todo eso, no lo veo, yo no hago esas lecturas políticas porque si no, creo que hay embajadas que operan, creo que hay países que fomentan y bancan a determinados sectores, eso sin duda existe, es real, pero es una variable más dentro de todo, ¿no? Porque si no, es como darle, lo mismo decíamos del Foro de San Pablo recién, es como darle mucho poder a alguien o a un sector que está afuera y que puede digitar completamente todo, ¿no? Sí. Entonces me parece que es como reducir mucho el análisis. Y también es, Evo Morales cerró la embajada de los Estados Unidos hace
como 6 años más o menos. Ahora la volvió a abrir la senadora Yanina Áñez. Pero digo, hace 6 años aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, pero estaba cerrada la embajada porque no querían justamente, decían que desde ahí hacían estrategias para desestabilizar el gobierno de Morales, etcétera. Digo, bueno, sin embargo, pasó ahora. Pasó ahora este golpe de Estado en Bolivia. ¿Por qué no pasó antes y siempre ha estado en esa lógica operando la embajada de los Estados Unidos y todo esto, ¿no? Entonces me parece que, está bueno. Yo creo que sí hay un efecto como de contagio en esto de, bueno, si se levantaron ellos y están logrando esto, entonces hagámoslo nosotros en este contexto de que, digamos, se puede generar, digamos, un efecto contagio de, digamos, positivo, lo diría yo, de sectores que están en descontento con algo y que dicen, bueno, se puede hacer algo y podemos llegar a algún lugar, ¿no? Pero también creo que hay una desconexión muy fuerte de los gobernantes con el calor de la calle, con esto de poder prever antes de que estalle todo algún tipo de respuesta social y que hay un sector importante que no se siente representado por estos gobiernos, ¿no? De hecho, yo creo que venía pensando, veremos ahora qué hace Fernández, ¿no? Pero estuvimos muy cerca de que, yo sentía que de que pase acá en Argentina. Sí. Por cómo somos los argentinos, por la desigualdad que hay en Argentina y por lo rodeado que estamos de tanto conflicto y de tanto levantamiento y tanta lucha, no hubiera sido ilógico que pase. No. Uno cree que ahora no va a pasar porque va a venir un gobierno que va a escuchar más, que va a intentar como calmar las aguas, poner más igualdad, poner más oportunidades y demás. Ojalá así sea. De no ser así, seguramente igual, está todo muy muy latente en Latinoamérica. Es que la desigualdad, chicos, no se banca tanto. O sea, es así. Cuando construimos, digamos, gobiernos, sociedades muy... América Latina es el subcontinente más desigual del planeta. O sea, no el más pobre, el más desigual, donde hay más grados de desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Y eso no se banca. Entonces eso es una bomba de tiempo. Y si quieren construir desde los gobiernos, los que son electos democráticamente, sociedades así, bueno, tiene su costo. Entonces después, ¿cómo hacemos para sostener esto, no? Entonces... Después banquémonos. O sea, si sos gobernante y generás sociedad, contribuís a generar una sociedad mucho más desigual, bueno, van a haber este tipo de protestas, ¿no? Y de situaciones que no son las que decíamos. Entonces, me parece que ahí está el mensaje. Qué lindo cuando uno sabe tanto que le hace a los demás sentir que saben, ¿no? Me parece que eso es lo que pasa con Ayelén Oliva. La pueden seguir en las redes sociales, @AyelénOliv, y ahí tener también más detallado y día a día toda la data de lo que pasa en otros países con una mirada tan linda, tan interesante, tan copada. Esta Navidad, no. Regale un Ayelén. Pero estoy sobrado de información para enfrentarme con cualquier tío. ¿Sobrado de flow? No, de data. De data. @Ayelén Oliva, entonces así la pueden encontrar en las redes sociales. Da para que te quedes para siempre acá sentada, querida. Gracias, los quiero mucho. Pero te tenemos que despedir. Gracias por haber venido.